Bienvenidos a este nuevo viaje al ayer. Hoy nos adentraremos en el oscuro y misterioso mundo de los vikingos, explorando sus espeluznantes y extrañas costumbres. Desde rituales mágicos hasta sangrientas leyes de venganza, estas prácticas nos revelan un lado fascinante y aterrador de la sociedad nórdica. Descubriremos por medio de sus costumbres, el motivo por el cual los vikingos inspiraban tanto terror a las demás culturas de la época. Prepárate para un viaje cautivante a través de las sombras del pasado, donde cada tradición es más escalofriante que la anterior. ¡Vamos allá! Número 1. Desenterrando el pasado. La necromancia vikinga. Imagina un mundo donde la frontera entre la vida y la muerte se desdibuja en un misticismo oscuro y pragmático. Así era para los vikingos, quienes en tiempos de necesidad o durante rituales sagrados, desenterraban cadáveres recientes para utilizar sus huesos y restos. Este macabro hábito no era una excentricidad, sino una práctica profundamente arraigada en su cultura y cosmovisión. En la creencia vikinga, los huesos de los difuntos no solo eran restos, sino poderosos artefactos cargados de energía espiritual. Se creía que al desenterrar un cuerpo y reutilizar sus partes, se podía canalizar la fuerza y sabiduría del fallecido. Los huesos se transformaban en herramientas rituales, amuletos protectores, o incluso en implementos cotidianos, fusionando lo sagrado con lo práctico. Estos actos reflejaban una visión del mundo en la que la muerte no era un fin, sino una transición hacia otra forma de existencia. Los vikingos consideraban que los espíritus de los muertos podían influir en los vivos, y por ello, mantener un vínculo físico con ellos mediante sus restos era visto como una forma de obtener protección y conocimiento. Un hallazgo significativo en la isla de Gatlen, Suecia, reveló una tumba vikinga donde se encontraron huesos desenterrados y dispuestos en patrones rituales. Este descubrimiento subraya cómo la manipulación de restos humanos era parte integral de sus prácticas religiosas y mágicas, incluyendo los objetos cotidianos con un poder que trascendía lo material. Esta costumbre, aunque inquietante, nos ofrece una ventana fascinante a la compleja y mística cosmovisión vikinga, donde la vida y la muerte se entrelazaban en un ciclo perpetuo de poder y reverencia. Número 2. El águila de sangre. Un ritual vikingo de terror y agonía. Un ritual tan oscuro y espeluznante que ha perdurado en el imaginario colectivo como uno de los más temidos de la era vikinga. El águila de sangre. Este macabro acto de ejecución, reservado para los traidores y enemigos más odiados, es uno de los rituales más notorios asociados con los vikingos. Consistía en una ejecución lenta y dolorosa que convertía el cuerpo de la víctima en un macabro cuadro sangriento. Los despiadados guerreros vikingos comenzaban abriendo la espalda de la víctima a lo largo de la columna vertebral, cortando las costillas y separándolas de la columna como si fueran las alas de un águila. Luego, extraían los pulmones aún palpitantes, los sacaban a través de las heridas abiertas y los extendían sobre las costillas, como si fueran las plumas de la majestuosa ave. La víctima, aún con vida y consciente, soportaba una agonía indescriptible mientras se ahogaba en su propia sangre y observaba con horror su propio cuerpo transformado en un macabro trofeo. El águila de sangre era un símbolo de terror y poder, un mensaje claro a cualquier enemigo que osara desafiar la supremacía vikinga. Su brutalidad servía como advertencia y demostración de la crueldad sin límites a la que podían llegar estos guerreros nórdicos. Número 3. Sonrisas vikingas, esmaltados y terroríficos. Los vikingos buscaban cualquier ventaja que les permitiera sembrar el terror en sus enemigos. Más allá de su fuerza bruta y su destreza en el combate, estos guerreros nórdicos también recurrían a estrategias psicológicas para intimidar a sus adversarios. Una de estas estrategias era la modificación de su apariencia, en particular de sus dientes. Algunos vikingos tallaban sus dientes en forma de puntas o garras, dándoles un aspecto feroz y salvaje. Otros, más ambiciosos, incluso los pintaban de colores vivos, como rojo o negro, para resaltar aún más su aspecto intimidante. Según algunos estudios, lo realizaban principalmente con resina y carbón vegetal, dando como resultado un efecto impactante. Esta práctica, conocida como esmaltado de dientes, no solo buscaba aterrorizar a los enemigos, sino también simbolizar la fuerza, el valor y la ferocidad del guerrero.
Los dientes esmaltados eran un trofeo de guerra, una marca visible de su valentía en el campo de batalla. Se cree que esta costumbre se originó en la Edad de Bronce y se extendió por diversas culturas europeas, incluyendo a los celtas y los pictos. Sin embargo, fueron los vikingos quienes la llevaron a su máxima expresión, convirtiéndola en una parte distintiva de su identidad guerrera. El esmaltado de dientes nos recuerda la importancia de la imagen y la psicología en la guerra. Los vikingos comprendían que el terror y la intimidación podían ser armas tan poderosas como las espadas y las hachas. Su sonrisa, lejos de ser una señal de amabilidad, era un gesto de guerra, una promesa de ferocidad y una advertencia a sus enemigos. Número 4. La rueda de la tortura, un giro hacia la agonía vikinga. En la época vikinga, la ley era impuesta por la espada y la fuerza, algo por lo que los vikingos resaltaban, pero también por su crueldad sin límites. Entre sus métodos de tortura más brutales se encontraba la rueda de la tortura, un dispositivo macabro que infligía dolor y agonía de forma sistemática. Esta rueda, construida con madera o metal, tenía un diámetro considerable y en su periferia se colocaban púas afiladas o garras de metal. La víctima era atada a la rueda, boca arriba, y luego se hacía girar lentamente, aplastando su cuerpo contra las púas y permitiendo a los verdugos golpear sistemáticamente cada parte del cuerpo, rompiendo huesos con precisión despiadada. El dolor era indescriptible, y la muerte llegaba después de horas o incluso días de agonía, mientras la víctima observaba con horror su propio cuerpo destrozado. La rueda de la tortura era utilizada para castigar a aquellos que habían cometido los crímenes más graves, como la traición, el asesinato o la blasfemia. También se usaba como método de interrogación, buscando obtener información o confesiones a través del dolor extremo. La rueda de la tortura, con su cruel eficacia, se convirtió en un símbolo del poder absoluto y la inclemencia de los vikingos, reflejando la dureza de una era donde el terror era una herramienta de control y dominación. Número 5. La sombra de la esclavitud en el mundo vikingo. Lejos de ser una sociedad homogénea, el mundo vikingo estaba dividido en estratos sociales, y la esclavitud era una parte fundamental de su estructura económica y social. Los vikingos capturaban esclavos en sus incursiones y saqueos a otras culturas, incluyendo pueblos celtas, anglosajones, eslavos, y en algunos casos, incluso otros vikingos de tribus rivales. Estos esclavos, conocidos como thralls, eran considerados propiedad de sus amos y no tenían ningún derecho legal. Realizaban trabajos forzados en la agricultura, la construcción, la minería o el servicio doméstico, viviendo en condiciones precarias y sometidos a la voluntad de sus amos. Las mujeres esclavas también eran vulnerables al abuso sexual y a la explotación, siendo utilizadas como concubinas o sirvientas. La esclavitud no solo era una fuente de mano de obra barata, sino también un símbolo de poder y estatus social. Poseer una gran cantidad de esclavos era un indicador de riqueza y éxito, y los vikingos ricos a menudo hacían ostentación de sus esclavos como muestra de su poderío. Sin embargo, la esclavitud no estaba exenta de rebeliones o fugas. Los esclavos, sometidos a condiciones inhumanas, a veces se rebelaban contra sus amos, buscando su libertad. Algunas leyes vikingas establecían castigos para los amos que maltrataban a sus esclavos, pero estas leyes no siempre se cumplían. A pesar de su crueldad, la esclavitud también fue un motor fundamental de la economía y la expansión vikinga. Con el paso del tiempo y la influencia del cristianismo, la esclavitud comenzó a disminuir en el mundo vikingo, siendo finalmente abolida en la mayoría de los territorios nórdicos hacia el siglo XII. Número 6. Funerales vikingos, un viaje al más allá con sacrificios humanos. En las gélidas tierras del norte, los vikingos tenían una profunda conexión con el más allá. Sus creencias religiosas y espirituales se reflejaban en sus rituales funerarios, que a menudo incluían sacrificios humanos para acompañar al difunto en su viaje a la otra vida. Los vikingos creían que el alma del difunto necesitaba compañía y recursos para sobrevivir en el Valhalla, el paraíso guerrero nórdico. Por lo tanto, sacrificaban esclavos, animales e incluso esposas para acompañar al difunto en su viaje. Los esclavos y las esposas, en particular, eran considerados como sirvientes del difunto en el más allá. Se creía que su lealtad y servicio en vida continuarían en la otra vida. El ritual de sacrificio era una ceremonia solemne y sangrienta. Los animales eran sacrificados y su carne utilizada para un banquete funerario. Los esclavos y las esposas, por otro lado,
eran ejecutados de diversas maneras, como la estrangulación, la lapidación o la quema en una pira funeraria. Los cuerpos de los sacrificados eran colocados junto al difunto en su barco funerario, que luego era prendido fuego y enviado a la deriva en el mar. Se creía que las llamas purificaban el alma del difunto y le permitían ascender al Valhalla. Los funerales con sacrificios humanos eran una práctica común en la sociedad vikinga, especialmente entre las clases más altas. Eran una sociedad que valoraba la fuerza, la lealtad y el servicio, y estas cualidades se reflejaban en sus rituales funerarios. Número 7. Medicina vikinga, el uso de excrementos en remedios. Los vikingos no solo eran conocidos por su destreza en la batalla y sus incursiones marítimas, sino también por sus prácticas médicas inusuales y a menudo sorprendentes. Entre estas, destaca el uso de excrementos animales y humanos en sus recetas medicinales. En una época en la que la medicina moderna no existía y el conocimiento sobre enfermedades y tratamientos era limitado, los vikingos recurrían a remedios basados en la observación y la tradición oral. Los curanderos vikingos, conocidos como seimen y volvas, creían que ciertos ingredientes, aunque desagradables, poseían propiedades curativas. El excremento, por ejemplo, era usado en pequeñas cantidades mezclado con otros ingredientes naturales como hierbas, raíces y minerales. Una de las prácticas más comunes era la aplicación de estiércol de vaca en heridas abiertas. Se pensaba que el excremento ayudaba a prevenir infecciones y acelerar la cicatrización, aunque hoy en día sabemos que esta práctica podría haber tenido el efecto contrario debido a la presencia de bacterias. En algunos textos antiguos, también se menciona el uso de excremento humano en brebajes destinados a tratar enfermedades específicas, como infecciones del tracto urinario o problemas digestivos. Aunque estas prácticas puedan parecer repulsivas desde una perspectiva moderna, reflejan la desesperación y la inventiva de los vikingos frente a las enfermedades, utilizando todos los recursos a su alcance, por más extraños que fueran, en su lucha por la supervivencia. Número 8. El Blutað, un banquete sangriento en honor a los dioses. Los vikingos celebraban rituales sagrados para honrar a sus dioses y conectar con el mundo espiritual. Entre estas ceremonias, el Blutað, casa de sangre, destacaba por su crudeza y simbolismo. El Blutað era un ritual complejo que involucraba el sacrificio de animales, y en ocasiones incluso humanos, seguido de un banquete en el que se consumía la carne de las víctimas. Este ritual se llevaba a cabo en una estructura especial, la casa de sangre, que era construida para la ocasión. Los animales sacrificados, generalmente caballos o toros, eran cuidadosamente seleccionados y adornados con símbolos religiosos. Tras el sacrificio, su sangre era derramada sobre los ídolos de los dioses y sobre los participantes del ritual. La carne de los animales era cocinada y consumida en un banquete comunal, considerado una parte fundamental del ritual. Se creía que, al consumir la carne de los sacrificados, los vikingos absorbían su fuerza vital y se conectaban con los dioses. Número 9. Infanticidio vikingo, una sombra en la sociedad nórdica. Entre sus costumbres más controvertidas y tristes se encontraba el infanticidio, una práctica que, en ocasiones, era considerada una medida necesaria para la supervivencia de la comunidad. Las razones para el infanticidio en la sociedad vikinga eran diversas. En algunos casos, se practicaba para eliminar bebés que nacían con deformidades o enfermedades graves, considerándolos una carga para la familia y la comunidad. En tiempos de hambre o escasez de recursos, el infanticidio también se veía como una forma de garantizar la supervivencia de los miembros más fuertes y sanos del grupo. La decisión de eliminar a un bebé no se tomaba a la ligera. Era una decisión social que involucraba a la familia, la comunidad e incluso a los líderes religiosos. El método para el infanticidio no siempre se conoce con precisión, pero se cree que incluía la exposición, la asfixia o la estrangulación. Es importante mencionar que el infanticidio no era una práctica generalizada en la sociedad vikinga. La mayoría de los niños eran cuidados y criados con amor y dedicación. Sin embargo, el hecho de que el infanticidio se considerara una opción en ciertas situaciones nos revela la dureza de la vida en esta época. Número 10. Vikingos, maestros del saqueo y la violencia. Los vikingos navegaron con sus imponentes barcos largos, dejando un rastro de fuego y destrucción a su paso. Eran guerreros temibles, conocidos por sus incursiones y saqueos a aldeas, monasterios y ciudades costeras de Europa. Su objetivo era simple:
obtener riquezas, prisioneros y recursos para su comunidad. Los ataques vikingos eran brutales y despiadados. Asaltaban con ferocidad, utilizando espadas, hachas y lanzas para someter a sus enemigos. Una vez conquistada la resistencia, saqueaban todo lo que encontraban: oro, plata, joyas, armas, comida y esclavos. Los prisioneros eran vendidos como esclavos o utilizados como peones de cambio en negociaciones. Las mujeres a menudo eran violadas y tomadas como concubinas. Los vikingos no solo buscaban riquezas materiales. Los saqueos también eran una forma de demostrar su poder y valentía, y de honrar a sus dioses. Si bien los vikingos son recordados principalmente por sus incursiones y saqueos, también fueron comerciantes, exploradores y colonizadores. Su legado es complejo y fascinante, marcado por la violencia y la brutalidad, pero también por la valentía, la innovación y el espíritu aventurero. Número 11. Poligamia vikinga, un mundo de hombres y múltiples esposas. La sociedad vikinga tenía sus propias normas y costumbres, algunas de ellas muy diferentes a las nuestras. La poligamia y el concubinato eran prácticas comunes entre los hombres vikingos, especialmente entre aquellos de alto rango. Este sistema, aunque desconcertante para algunos, reflejaba la idea de poder y estatus entre los vikingos, donde la abundancia de esposas era vista como un símbolo de riqueza y poder. Un hombre vikingo podía tener varias esposas e incluso concubinas, a las que no se consideraba como compañeras iguales, sino más bien como posesiones o propiedades. Las esposas vikingas tenían diferentes roles y responsabilidades. La primera esposa, o husfreyja, era la responsable del hogar y la familia. Las otras esposas, o frillor, podían tener funciones domésticas, participar en actividades agrícolas o incluso ser utilizadas como concubinas. Las concubinas vikingas no tenían los mismos derechos que las esposas. No podían heredar propiedades ni participar en la toma de decisiones familiares. Sin embargo, podían tener hijos con el hombre vikingo, y estos hijos eran considerados legítimos. La poligamia y el concubinato en la sociedad vikinga reflejaban la desigualdad de género que existía en la época. Las mujeres tenían un papel subordinado a los hombres y no gozaban de los mismos derechos ni libertades. Número 12. El Berserkgangur, guerreros vikingos en trance frenético. En la oscuridad de la mitología nórdica, el Berserkgangur emerge como una de las prácticas más temidas y legendarias. Los berserkers, guerreros vikingos poseídos por un frenesí incontrolable, eran la personificación de la furia en combate. Antes de las batallas, estos hombres entraban en un trance furioso, consumiendo hongos alucinógenos como la amanita muscaria o participando en rituales sangrientos que invocaban a sus dioses. Otros realizaban rituales sangrientos, autoinfligiéndose heridas o incluso sacrificando animales. Los berserkers se creían capaces de transformarse en bestias salvajes, ya sea en lobos, ulfednar, o en osos, berserker, adquiriendo la fuerza y la ferocidad de estos animales. Su furia los hacía invulnerables al dolor y al miedo, lo que los convertía en adversarios temibles e imparables en el campo de batalla. Historias y sagas nórdicas, como la saga de Egil y la saga de los Inglins, describen con detalle sus aterradoras transformaciones y su habilidad para sembrar el caos entre las filas enemigas. Este estado de trance no solo se atribuía a su consumo de sustancias psicoactivas, sino también a su conexión espiritual con los dioses de la guerra, como Odín. En medio del frenesí, los berserkers se lanzaban al combate con una violencia sobrenatural, siendo capaces de romper filas, destrozar escudos y derrotar a enemigos superiores en número. El Berserkgangur era un estado temporal, pero sus efectos podían durar horas o incluso días. Una vez que el trance se desvanecía, los guerreros vikingos caían en un estado de profundo agotamiento. Si bien la figura del berserker está envuelta en misterio y leyenda, es innegable que estos guerreros vikingos eran una fuerza formidable en el campo de batalla. Número 13. El Blot, la sangre para honrar a los dioses del norte. El Blot era una ceremonia de sacrificio que buscaba apaciguar a las deidades y obtener sus favores en la guerra, la cosecha o la salud. Los sacrificios del Blot podían variar en complejidad y magnitud. En algunos casos, se ofrecían animales domésticos como vacas, ovejas o caballos. En ocasiones más solemnes, incluso se sacrificaban personas, generalmente prisioneros de guerra o criminales condenados. El ritual del Blot se llevaba a cabo en un lugar especial, a menudo un santuario o un claro en el bosque. Un sacerdote o goi dirigía la ceremonia,
invocando a los dioses y preparando las ofrendas. Los animales sacrificados eran cuidadosamente seleccionados y adornados con símbolos religiosos. Tras el sacrificio, su sangre era derramada sobre ídolos o sobre el suelo, como una ofrenda a los dioses como Odín, Thor y Freyja. La carne de los animales sacrificados era cocinada y consumida en un banquete comunal. Se creía que, al consumir la carne de las víctimas, los vikingos absorbían su fuerza vital y se conectaban con los dioses. Era una manera de honrar a sus dioses, pedir su favor y agradecerles por sus dones. Número 14. El seppuku vikingo, un ritual sangriento en honor a los dioses. Uno de los rituales más sangrientos y controvertidos de la cultura vikinga era el seppuku vikingo, también conocido como Arblot. A diferencia del seppuku japonés, que era un suicidio ritual practicado por samuráis, el Arblot vikingo era un sacrificio humano. Implicaba un acto de autoinmolación, donde el individuo se apuñalaba en el abdomen, en un proceso que evocaba un sacrificio personal extremo. Aunque este tipo de ritual no está ampliamente documentado en las sagas, la brutalidad y el fervor religioso de los vikingos sugieren que actos similares podrían haber tenido lugar. Existía otro modo que incluía a una víctima, generalmente un criminal o un prisionero de guerra, quien era apuñalado en el abdomen y luego desentrañado. Sus órganos internos eran arrojados al fuego o a un cuerpo de agua como ofrenda a los dioses. El ritual del Arblot se llevaba a cabo en un lugar especial, a menudo cerca de un arg, un poste sagrado que representaba a una deidad vikinga. Un sacerdote o goi dirigía la ceremonia, invocando a los dioses y preparando a la víctima. El Arblot era una ceremonia sangrienta y brutal que reflejaba la profunda conexión de los vikingos con el mundo espiritual. Es importante recordar que el Arblot era una práctica rara y extrema, y que no era representativa de la vida cotidiana de la mayoría de los vikingos. Número 15. La ley de Ulfhat, un divorcio vikingo singular. La sociedad vikinga, conocida por su pragmatismo y sentido práctico, tenía una manera sorprendentemente sencilla para disolver el matrimonio: la ley de Ulfhat. Bajo esta ley, un hombre podía divorciarse de su esposa colocando una moneda, generalmente de plata, en su regazo. Este gesto simbólico representaba el fin de la unión matrimonial y liberaba a ambos individuos para formar nuevas alianzas. La ley de Ulfhat reflejaba una visión del matrimonio como una alianza económica y social más que un vínculo romántico. Este acto de separación era recogido en las sagas y textos legales nórdicos, como el Gragas, que documentan cómo una simple moneda podía enviar un mensaje claro de disolución matrimonial. El debate sobre la ley de Ulfhat ha sido amplio entre los historiadores. Algunos la ven como una medida justa que protegía los derechos de las mujeres, permitiéndoles reanudar sus vidas rápidamente. Otros, en cambio, consideran que otorgaba demasiado poder a los hombres, permitiéndoles terminar el matrimonio unilateralmente. Pese a las críticas, esta práctica era parte de un sistema legal que buscaba mantener el orden y la estabilidad en la sociedad vikinga. Número 16. La ley de Manhending, justicia vikinga a sangre y espada. La ley de Manhending, también conocida como Holmgang, era un duelo judicial que se libraba a muerte para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. Si un vikingo era acusado de un crimen, como asesinato, robo o adulterio, podía elegir el Holmgang en lugar de un juicio tradicional. El duelo se llevaba a cabo en una isla o en un espacio cerrado, y los dos contendientes luchaban hasta la muerte. Se creía que la intervención divina determinaba el resultado del duelo. El ganador era considerado inocente, mientras que el perdedor era declarado culpable y ejecutado. La ley de Manhending era una forma de justicia brutal y sangrienta. Sin embargo, era considerada justa por los vikingos, ya que se basaba en la fuerza y la habilidad en la batalla, cualidades que eran altamente valoradas en su cultura. El Holmgang fue utilizado con frecuencia en la sociedad vikinga. Se han encontrado registros de duelos judiciales que datan del siglo VIII al siglo XI. Con la llegada del cristianismo a Escandinavia, la ley de Manhending fue gradualmente abolida. Número 17. La ley de árbol del ahorcado, bosques vikingos de hombres colgados. La ley de árbol del ahorcado, también conocida como Havamal, era una práctica cruel que convertía los bosques en macabros espectáculos. Los vikingos ahorcaban a sus criminales en árboles, creando bosques tenebrosos plagados de cuerpos colgados. Se creía que estos hombres ahorcados servían como advertencia para otros y como una forma de apaciguar a los dioses.
La ley de árbol del ahorcado era utilizada para castigar una amplia gama de crímenes, desde el asesinato y el robo hasta la traición y la blasfemia. Los cuerpos de los ahorcados podían permanecer colgados durante meses o incluso años, pudriéndose y descomponiéndose a la vista de todos. Esta práctica espeluznante reflejaba la brutalidad de la sociedad vikinga. La muerte era una pena común para los delitos graves, y la ley de árbol del ahorcado era una forma particularmente cruel y pública de ejecutarla. Número 18. El seir, magia y trance en la cultura vikinga. El seir era una práctica chamánica que involucraba cantos, danzas y trances profundos para comunicarse con los espíritus y obtener poderes mágicos. Tanto hombres como mujeres vikingas podían practicar el seir. Sin embargo, era más común entre las mujeres, quienes eran consideradas más receptivas a las fuerzas espirituales. Los practicantes del seir entraban en trance a través de una variedad de técnicas, como la ingestión de plantas alucinógenas, la meditación y el baile frenético. Una vez en trance, podían comunicarse con los espíritus, predecir el futuro, curar enfermedades e incluso influir en el curso de la batalla. El seir era una práctica controvertida en la sociedad vikinga. Algunos lo consideraban una forma de magia negra y lo asociaban con la brujería. Otros lo veían como una forma de sabiduría y poder espiritual. A pesar de la controversia, el seir jugó un papel importante en la cultura vikinga. Número 19. La ley de vendetta, sangre por sangre en la sociedad vikinga. En las frías tierras del norte, donde las olas rugían y el viento gélido azotaba las costas, la violencia era una parte integral de la vida vikinga. La ley de vendetta, también conocida como ley de sangre, era una de las normas que regían la sociedad vikinga, una ley que obligaba a vengar la muerte de un familiar. Si un vikingo era asesinado, sus parientes más cercanos tenían la obligación de vengar su muerte matando al asesino o a un miembro de su familia. Esta ley tradicional buscaba mantener el orden social y garantizar la justicia. Sin embargo, la ley de vendetta también tenía un lado oscuro. A menudo, las venganzas desencadenaban ciclos interminables de violencia, donde cada muerte generaba otra más, creando rencores que podían durar generaciones. Para evitar estos ciclos interminables de violencia, la ley de vendetta también permitía la posibilidad de pagar una compensación económica, conocida como vergeld, a la familia de la víctima. El monto de la compensación dependía del estatus social de la víctima y del asesino. Ahora puedes entender el motivo por el cual los vikingos eran tan temidos e incluso odiados por otras culturas de la época. Sus costumbres en realidad se salían del cuadro de normalidad de un mundo con un cristianismo en auge y esparcido por casi toda Europa, y claramente con unas costumbres muy diferentes a las suyas. Esperamos hayas disfrutado este viaje por las espeluznantes y extrañas costumbres vikingas. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta. Y nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Hay algún otro tema que te gustaría que cubramos? Déjalo en los comentarios también. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de misterio y aventuras históricas. Te esperamos en el próximo viaje al ayer.